ataque a las Torres Gemelas, terrorismo o conspiración. En el primer impacto de la Torre Norte y lo que generaron, por supuesto, y las dudas que hay previo a que ese avión se estrellara con esa torre. Impresionante las imágenes. Felipe, terrorismo y conspiración. Las dos cosas, ¿ya? Y decir, estábamos a las 8:26 cuando el American 11 gira en 100 grados, se enfila hacia Nueva York y pasa por esta planta nuclear de los Estados Unidos, Indian Point, que hubiese sido el perfecto objetivo de un ataque terrorista, de un ataque yihadista, porque si hubiese caído el avión ahí, 50.000 muertos de un paraguaso, 500.000 a largo plazo, es decir, una devastación de proporciones realmente gigantescas. O sea, una tragedia incluso peor que la que se vivió ese 11 de septiembre. Pero, doctor Fay, efectivamente, en ese punto siempre se ha dicho lo siguiente, ¿eh? Porque uno, claro, lo ha repasado también, y se ha dicho que si hubiese sido de ese modo, y estas 50.000 personas o alrededor de eso hubiesen muerto, Estados Unidos en su sistema de inteligencia no hubiese permitido que esta conspiración no fuese velada. No lo hubiese permitido por la magnitud de la cantidad de personas muertas. Y esa sería la explicación, y en realidad me parece razonable. Es posible, pero no hagamos ciencia ficción, porque uno sobre eso pasa por encima, uno dice, es posible que ahí hubiese sido un mejor objetivo, sí. Sea lo que sea, inspector, se enfila hacia las Torres Gemelas este avión American 11. Ahora, en ese momento, a las 8:37, es cuando el NORAD, es decir, todo el de la Agencia Aeroespacial de Defensa estadounidense, sostiene y supone que hay un secuestro, ¿ya? En ese momento. Y es en ese momento también donde se avisa a la base Otis en Massachusetts para que dos F-15 se preparen para despegar a perseguir este avión que se había supuestamente sido secuestrado. Sin embargo, esos dos aviones F-15 se demoran 1 hora en despegar. Por lo tanto, no despegaron. Y hubiesen estado en 5 minutos en Nueva York a la velocidad de estos aviones, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pasan los minutos y a las 8:46 de la mañana, Mohamed Atta supuestamente dirige el avión y choca contra la torre norte de las Torres Gemelas, ¿ya? Ese es el vuelo 11 a grandes rasgos, donde uno puede ver un patrón que se va a ver claramente en el vuelo 175, American 175, que despega, por cierto, del mismo aeropuerto de Boston a las... bueno, ahí en la mañanita, ¿ya? Doctor Fay, choca a las 9:03, pero también para poner mejor en el antecedente más claro aún, o sea, ya está el avión estrellado contra la Torre Norte. Sí. Ya las alertas están encendidas, ya hay preocupación, por lo menos en Nueva York. Así Entonces, en ese contexto aparece el choque de la Torre Sur. Sí, efectivamente, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el vuelo de este? Porque este avión despegó a los pocos minutos también detrás del vuelo 11. Y ocurre lo siguiente, en la cabina también iban dirigidos y piloteados por dos ex veteranos de Vietnam que se llamaban Víctor Saracini y Michael Hawks, que era un marín. Es secuestrado, toman la cabina y tampoco mandan ninguna señal de ayuda, de SOS, que es sumamente importante porque son los detalles, sí, ¿ya? A las 8:45 el avión también apagó su transponder, es decir, desapareció su identificación de los radares y solamente se ve un punto, ¿ya? Y, como todos sabemos, Marwan al-Shehi, así se llamaba supuestamente el terrorista, lo estrelló, y aquí lo estamos viendo, a las 9:03 de la mañana
impacta a 950 kilómetros por hora contra la Torre Sur. Y eso se ve en vivo. Y eso porque como se decía ve. Andrés, ya estaba el impacto en la Torre Norte, se creía que había un incendio, algunos decían que hubo alguna explosión en los estacionamientos, ya había pasado alguna situación similar tiempo antes con un grupo terrorista japonés, pero cuando ocurre esto, doctor Fay, todos estaban viendo cuando el avión impacta la Torre Sur. Por lo tanto, lo que se decía en su momento era que los terroristas lo que buscaban justamente era eso. Así es. Ahora, después del segundo impacto, es decir, han pasado 15, prácticamente 20 minutos después del primer impacto, y se le avisa a George Bush 20 minutos después, y cuando ya habían sido atacadas las dos torres gemelas. Vamos a ver, querido director y amigos, la reacción del presidente de los Estados Unidos de entonces, cuando en Miami recibe la noticia de que su país está siendo supuestamente atacado por terroristas islámicos. Y esta es la reacción de George Bush. Está siendo atacado. Ahí Como no está. sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. Mientras el señor Bush estaba... Este es entonces la reacción del presidente de los Estados Unidos 20 minutos después. Ahora, primer detalle, ¿ah? ¿Cómo es posible que no le hayan avisado inmediatamente cuando es atacado la primera torre? Claro. O sea, no me vengan con cositas, esos detalles son fundamentales. No, perdón, ¿cómo ¿ya? no lo sacan de ahí? Porque yo creo que atacan la primera torre, porque es un avión lo que choca y que claramente está. Lo toman, lo sacan de esa actividad y se lo llevan ahí, no sé, a hacer todas las A la base cosas secreta y en claro, Nebraska. algo que tiene que hacer, ¿o no? Por supuesto. Aparte Miren- que corría peligro el mismo presidente, supuestamente, Lógico. si ya estaban siendo atacados. Miren la cara de la mentira, porque realmente si hay un ícono de la mentira mundial, este personaje que estamos viendo en pantalla, una vergüenza para el mundo entero. Sea lo que sea, ahí está la reacción del presidente muy calmado, se queda tranquilo y eso es lo que ocurre. Pero siempre el detalle, ¿cómo es posible que atacan la primera torre y no le avisan? O sea, pasa prácticamente 20 minutos después de que la segunda torre es atacada y después de la segunda torre le avisan al presidente de los Estados Unidos. Me pareciera que le avisan como si es que, por ejemplo... El plan está hecho. Le estuviesen diciendo, presidente, está listo el almuerzo. Sí, tal cual. Y es el ataque al Centro Mundial de Comercio, World Trade Center. O sea, estamos hablando de una situación que, porque de repente uno con el tiempo y la perspectiva del tiempo se va perdiendo un poco y se va olvidando. Estamos hablando del centro neurálgico de Nueva York, con cientos de personas que a esa hora estaban llegando, que habían llegado a su oficina. Por lo tanto, el contexto de lo que estaba pasando, creo yo, no era como para que un perico se acercara y le dijera un par de cosas y que el presidente se quedara ahí tranquilo. Y que lo dejaran ahí. ¿O no, doctor? Me parece que sí, querido Felipe, así de simple, así de simple. Por eso mismo estamos viendo la cara de la mentira como lo vamos a ver, lamentablemente, así es. Estados Unidos siempre ha tenido una política exterior basada en la mentira, sistemática contra el mundo entero y también contra su población interna. Por lo tanto, la historia es así. Y uno tiene que hablar desde la verdad que nos corresponde aquí en este pequeño rincón del mundo que se llama Chile. Uno habla siempre buscando la verdad, queridos amigos. Uno se podrá tener errores en los datos, pero siempre busca la verdad. Y en el norte, el otro lado, la otra cara de la verdad es la mentira. Aquí Doctor nosotros Fay, hablamos de la verdad. Pero está atacado el Centro Mundial de Comercio y ahora se ataca también el Pentágono, el mayor símbolo militar de Estados Unidos. Vamos al American 77 que despega desde el aeropuerto de Dallas exactamente a las 8:14 de la mañana. Y el patrón de los otros dos vuelos anteriores se repite exactamente igual. Los pilotos eran un piloto naval que se llamaba Charles Portingale y también un primer oficial que se llamaba David Charlebois, enviados evidentemente son grandes excombatientes de las guerras de Estados Unidos, ¿ya? Pero se repite el patrón.
tampoco enviaron ninguna señal de secuestro. Eso es fundamental. Y los terroristas supuestamente también entraron fácilmente a la cabina hermética. Que alguien me diga cómo se puede entrar a una cabina de avión cuando la cierran por dentro. Ni siquiera con hachazos se puede abrir. Dicen que el Pentágono aparte tiene como un radar propio que tiene misiles para poder destruir cualquier objeto extraño que se le acerque. Estamos hablando de que el Pentágono es el centro de comando armado de los Estados Unidos. Estamos hablando de que supuestamente es el edificio más protegido de la Tierra. Así es. Ese es el Pentágono. O me equivocaré, no, es el edificio donde se comandan todas las acciones militares de los Estados Unidos en el mundo entero. Y que son después de la muchísimas. Casa Blanca. Sí, pero ¿cómo se infringe al final? ¿Cómo se viola al final ese círculo de protección invisible, por supuesto, pero con radares que tiene el Pentágono? Entonces, efectivamente, vamos entonces, despega a las 8:14, es tomado, es secuestrado. 2 pilotos, ex marines y ex veteranos de guerra lo conducen. No hay ningún aviso de SOS. Y también a las 8:56 apagan el transporter. Es decir, nuevamente queda como un puntito viajando sin ninguna identificación, ¿ya? A las 9:10 se avisa, al menos digamos los oficiales del comando del NORAD avisan de que aparentemente están volando sin comunicación, ¿ya? Y que lo que sucede poco después, como todos sabemos, a las 9:37 de la mañana, el avión choca contra el Pentágono supuestamente, ¿ya? ¿Por qué dice supuestamente? ¿Fue un avión? Ahí lo vamos a ver después en detalle, vamos a ver los restos en detalle y que la gente saque sus conclusiones porque el avión que sacó, claro, porque el avión que chocó fue un 757 Boeing con supuestamente 64 pasajeros y que dejó el daño que estamos viendo en pantalla y que después nos vamos a detener en ese acontecimiento con lujo de detalle. Con las cámaras de seguridad que supuestamente muestran el impacto. Así es. Ahora, ojo, acabamos de mostrar también el supuesto impacto. Es supuestamente el edificio más protegido del mundo y no se ve ningún avión con claridad. Se ve una especie de algo raro, un incendio. Pequeño derrumbe. Así es. Es el acontecimiento donde supuestamente también murieron 64 personas que iban adentro del avión y unas tantas más que estaban adentro del edificio. Y nuevamente nos surge el mismo argumento en relación con la central nuclear de por qué el avión no se estrelló allí y se fue a estrellar a la torre. Y es lo siguiente. Claro, hubiese sido mucho más dañino para Estados Unidos si se hubiese estrellado, por ejemplo, contra el Congreso, matando a los congresales que estaban ahí. El presidente ya sabemos que no estaba en la Casa Blanca, pero obviamente que era mucho más atendible desde el punto de vista propagandístico de ellos ese daño que el daño que cometieron en el Pentágono, que fue bastante menor. ¿Es el mismo argumento? O sea, puede ser, inspector. Es que piensa uno en la conspiración cuando uno se da cuenta de eso, ¿no? Efectivamente, puede ser. Son ataques simbólicos, o sea, son ataques bastante simbólicos. Claro. O sea, lo que sea, están atacando supuestamente el corazón, porque si hay una cosa que es el corazón económico de los Estados Unidos, World Trade Center, las Torres Gemelas, corazón de todo lo que militar. Es lo militar, el Pentágono. Claro. Seguridad, el corazón político, ¿cómo le iban a atacar si supuestamente lo estaban organizando de ahí mismo este atentado? Entonces, no se hubieran autoatentado más encima. Son pequeños detallitos. Oye, se dice, perdón, que en el Pentágono cuando bombardean esa parte donde supuestamente se estrella este avión supuesto, dicen que era una parte que estaba en remodelación y que en realidad por eso había tan poco personal ahí a esa hora de la mañana. También. Y como también es uno de los edificios, Carola, con mayor vigilancia, con mayores cámaras que hay en los Estados Unidos y no hay ninguna imagen clara de lo que ocurrió.
Pero fijémonos bien, ya que estamos en esto, cuando uno se da cuenta que un 757 con las medidas que tiene el 757 choca y uno ve los escombros. Ojo, no se encontró. Ahí estamos viendo la imagen clave donde esa es la cámara de esa es la seguridad. supuesta explosión de un avión. Claro. Pero no se ve el avión, po. Fijémonos bien también, porque si el avión viene a 900 kilómetros por hora, o un poquito más, o un poquito menos, Ese es el avión. claro que sí, y la explosión sale hacia arriba, no se entienden muchos efectos de la sinergia del avión, de todo lo que es la fuerza con que arrasa el avión. Y cuando uno ve los escombros... Es el porte del avión, supuestamente, que este es el Boeing 757 que estrelló que contra el impacta, Pentágono. claro, que impacta el Pentágono. Así es. Y el detalle es que Es grande. el daño que hizo el supuesto avión no se condice con los escombros. Y ojo también, otro patrón común, hasta el día de hoy se están buscando las cajas negras, las Torres Gemelas, en el Pentágono y también en el avión 93, que es el último avión de este acontecimiento. O sea, cajas negras nunca existieron en esos aviones. Son pequeños detalles de esta gran conspiración. Pero sea lo que sea, y después vamos a entrar en estos detalles más profundidad con el Pentágono, vámonos al cuarto avión para dejar las cosas sentadas y comenzar a desentrañar. Mira, acá está. Está buena esa gráfica. Esta gráfica es simplemente clave, queridos amigos. Sí, pues. Esa es la distribución, Eso está a escala. eso está a Para que escala. se entienda, claro. Entonces, yo creo que hablan por sí mismos lo que estamos diciendo. La del Pentágono fue rara, porque por último la de las Torres Gemelas vimos los aviones, que se dice claro. todo esto que iban robotizados sin personas adentro. Pero esta imagen, cuando uno ve la cámara de seguridad ahí mismo, que se filtró, yo no sé cómo se le filtró esa imagen, se le fue, uno ve claramente un avión de esas proporciones, no se ve impactando el Pentágono. Y uno mira con unos mínimos conocimientos de Sí, física y de arquitectura, uno puede saber que ese avión hubiese causado un daño diferente. Exacto. Y no el que aparece acá. Y sobre todo la explosión también, cuando uno ve la explosión, mira, si esto es como que se cayó para un lado. Ahí es posible que no haya caído ningún avión, sino que haya sido una bomba puesta adentro. Como que le sacaron un andamio, o sea, jamás el impacto de un avión. Eso por lo menos Algo lo que hablaban, uno podría deducir acá. hay un reportaje, un documental muy bueno de Michael Moore, para los que creen en la conspiración o no, porque esto también es una teoría, y muchos creen y otros están seguros que fue un acto terrorista. Por supuesto Recuerda se que respeta. las teorías están basadas, ojo, una cosa es la hipótesis, pero las teorías se sustentan en bases sólidas. La teoría es la mayor construcción que ha hecho el ser humano. Claro. Así que uno puede hablar, hay hipótesis, pero cuando uno habla de teoría significa que está demostrado. Así que la teoría, bueno, son pequeños detalles. Sí, no son detalles, pero hay gente que cree que esto fue un acto terrorista y se respeta también así. Pero dicen que en el Pentágono habían antes, anterior a la construcción del Pentágono, habían unos puntos de bandera, que si el avión hubiese pasado por ahí, los hubiese botado y derribado. Pero estaban intactos. Así es. Y con tantas cámaras no hay ninguna imagen del avión. El Pentágono tiene, no sé, serán decenas y decenas de cámaras. Cientos, diría yo. Cientos de cámaras. De ahí para arriba, sí. Y no hay ninguna grabación clara de lo que ocurrió ahí. Exactamente a las 9:37 de la mañana, momento en que impacta este supuesto avión. Mueren en total 125 personas, 64 personas iban supuestamente adentro del avión. Pero vamos, queridos amigos, al cuarto avión, que para muchos es el avión de la gran propaganda, Claro. el vuelo 93. Claro que sí. ¿Ya? Este vuelo salió de Nueva Jersey a las 8:46 con rumbo a San Francisco, capitaneado por Jason Dole y el primer oficial Leroy Homer, que era un veterano de guerra de Irak. Nuevamente veteranos de guerra manejando los 4 aviones. Reciben la advertencia de una supuestamente de una posible ataque terrorista adentro del avión. No mandan ninguna
alarma, ninguna señal de SOS, ¿ya? A los controladores, y como todos sabemos, a las 9:41, es decir, pasa prácticamente una hora y se apaga el transporte. Es decir, queda como un puntito en el radar sin ninguna identificación de vuelo ni de velocidad, ¿ya? Y es ahí donde ese avión supuestamente cayó a las 10:03 en Pensilvania, se precipita al suelo y queda pulverizado. No quedó nada de ese avión, pero tampoco se encontró la caja negra. Pero del que hay más antecedentes supuestamente respecto de los pasajeros, comunicación con familiares, respecto también de todo lo que se vivió dentro y de cómo se vivió también el secuestro del avión. Sí, pues. Por lo tanto, Muy buena claro, película. ahora, mira, no se han encontrado con claridad las identificaciones de las personas que supuestamente también llamaron por teléfono. O sea, es como personas anónimas que reciben supuestamente unas llamadas, pero nadie sabe dónde están esas, digamos, la identificación correcta. Hay un, mira, en general, en la gran mayoría de los pasajeros que iban en los 4 aviones, se desconocen las identidades, no hay registros claros del ingreso a los aeropuertos, es decir, hay una confusión con respecto a las personas que iban adentro de los aviones. Doctor, tú hablas del avión de la propaganda porque se supone que este iba con destino a la Casa Blanca, ¿no? Y también porque de aquí surgen supuestamente estas llamadas por teléfono, Claro. el secuestro del avión. Hay varias cosas que son delicadas. Pero teniendo estas bases, vamos entonces al primer derrumbe de la Torre Norte. Sur. Ah. No, la primera que se derrumba en la Torre Sur a las 9:59. Recordemos que la Torre Sur fue impactada a las 9:03 y a las 9:59 se derrumba la Torre Sur. Importantísimo acontecimiento, obviamente, que vamos a ir desclasificándolo y observándolo con mucho cuidado, porque lo que se sostiene en palabras bastante sencillas, entre tantas cosas, que aquí esta torre fue, mira, primer elemento radical. Las Torres Gemelas fueron construidas, diseñadas para resistir el impacto de un avión del tipo de los que cayeron ahí. O sea, fueron construidas para eso. Y sin embargo se cae y se derrumba Desde en los forma, cimientos. como tú lo dijiste, desde los Doctor cimientos. Feil, tengo una duda. Lo que pasa es que uno ve el derrumbe de esas Torres Gemelas, pero dicen que por ahí, y lo escuché también de usted, que se mandó un mail, una especie de memo el día anterior, donde las altas jefaturas, al final, de los que trabajaban ahí, tenían sus oficinas, no fueron a trabajar ese día. Se les decía y se les llamaba a que fueran a trabajar después de las 9:30 AM. ¿Eso es verdad? Pero no me lo conteste. Se queda callado porque yo quiero contarle algo, porque cuando les conté a mis amigas de la nueva colección de Rosen Mundo Interior, no lo podían creer. Y ahora son tan fanáticas como yo de sus increíbles diseños para decorar los espacios del hogar. Inspírate y sorpréndete con Rosen Mundo Interior en las tiendas Rosen y rosen.cl. Conoce sus exclusivos diseños con lo último en camas, muebles y textiles para tu dormitorio. Sueña, crea y proyecta con Rosen, tu mundo interior. Oye, hay cosas maravillosas y pueden tener este catálogo. No solamente hay cosas lindas, sino que hay buenas ideas. Vamos a una pequeña pausa comercial, volvemos con Dr.